Hola Belén, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia y bueno, gracias por llamar y interesarse por lo que ha surgido de esto. Contanos, ¿cómo fue que nació la cooperativa? ¿Dónde? Bueno, mira, creo que una vez hicimos una nota y habíamos hablado al lito del tema de la cooperativa. ¿Me Ajá. escuchan bien ustedes? Muy bien, te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, es un proceso largo, muy lento, fue muy transitado con mucha expectativa de todo esto que sucedió, porque el tema es que yo era todavía muy chico en ese momento, obviamente que después yo dejé de ir a la escuela, de que se cerró la escuela, y después de que volvió a partir del 83 para adelante, que fue la primera vez que voté también, una vez que a partir de ese periodo para adelante me empecé a preguntar infinidad de cosas. Primero empecé a preguntarme infinidad de cosas y haciendo el esfuerzo de entender qué es lo que había pasado. Entonces tuve muy buena relación con mi viejo, con mi papá, con mi mamá y no mucho más. Lo que sabíamos, algunas cosas que habían sucedido y, y yo me acordaba de cosas que yo había visto suceder dentro de la escuela que era la que yo no entendía. Por ejemplo, no entendía por qué alguna vez habían llegado la gendarmería con ese unimog grandote, que habían revisado el albergue, que habían revisado la escuela. O sea, eso es lo que yo no entendía. ¿Qué edad tendrías Ya, vos ahí? yo tendría 12 años, 11, más o menos por ahí. Claro. Porque yo me vine ya grandecito de la casa de mi abuela y a Las Vallas por la escuela. Y después, cuando empezó todo el despiole, que yo lo escuchaba, yo me acuerdo, escuchaba Radio El Mundo de Buenos Aires, Radio Espléndido, unas cadenas nacionales que se hacían, que escuchaba todo que sucedía con el tema a nivel nacional, y por alguna razón a mí me había quedado en la memoria eso. Pero nunca, en ese momento, nunca lo relacioné que tenía que ver, lo que yo escuchaba tenía que ver con, bueno, después con que Carlos hubiera sido después. No sé, o sea, en ese momento no se me hubiera ocurrido nunca. Pero una cosa que a mí me marcó fue que en ese momento de ahí ocurrido el golpe del 76, que yo también escuchaba, que Isabel Perón, López Rega, eso es lo que yo escuchaba por la radio. Y yo me acuerdo. Y bueno, y en un momento de esos sábados, que ya dijeron, bueno, que no iba a haber más, un montón de cosas más, a mi papá, esta familia Morán, que estaba ahí en La Falla, lo llevaron a trabajar al Villega, que tienen un campo ahí, y mi papá me llevó, porque listo, no había más posibilidad de la escuela, entonces mi papá me lleva a mí con él. Tuvimos, creo que tuvimos 2 meses allá en el Villega, alambrando, en las montañas ahí, y como mi papá tenía muy buena relación con Carlos y creo que después había sido el hecho, eso lo descubrimos después, nos dimos cuenta después, que a mi viejo lo llevaron a trabajar, o sea, porque era el que estaba muy siempre atento a lo que pasaba ahí en la valla. Pero eso más o menos como una descripción de lo que Claro, pasó. claro. Yo una vez, después de eso, que pasó mucho tiempo trabajando, yo jamás fui más a la escuela y me fui a trabajar. Tenía 13 años yo cuando salí a trabajar ya en las estancias, por ahí a trabajar para ayudar a mi papá. Hasta que llegó mi mayoría de edad, que en el 83 vine a votar, también algo nuevo, y a partir de ese momento me empecé comencé a escuchar otras voces y empecé a escuchar y ¿cómo se llama? A investigar, porque empezamos a ver con otra gente, con otros militantes, otras organizaciones sociales, de que el hecho de que la razón por qué se había cerrado la escuela.
Entonces ahí fue mi interés a empezar a investigar junto con otro, y siempre me interesó saber por qué se había cerrado la escuela. Y que nunca más había habido posibilidad, no se abrió nunca más. Entonces algo había pasado. Bueno, después con todo lo que empezó a aparecer de todo lo que había venido ocurriendo y empezamos a conocer de la vida de Carlos, ahí nos engañamos que cuál había sido la razón. Bueno, una persecución político-ideológica. Carlos era un defensor de los derechos de los trabajadores, era un defensor del derecho del acceso a la tierra, era un defensor del derecho a la educación pública, era un defensor de los trabajadores. Entonces, una vez que ya después, creo que fue en el 88, que conocimos a Eve Bonafini y empezamos a trabajar con ella y a averiguar. Ahí nos enteramos de que Carlos estaba en una lista de desaparecidos. Bueno, después de mucho tiempo más ya nos dimos cuenta y nos desayunamos de cuál había sido la causa de su desaparición. Entonces empezamos a trabajar. Pero hasta que descubrimos un montón de otra cosa y en honor a su nombre siempre pensamos, y esto siempre me hice cargo de lo que siempre pensé, era alguna organización política, un movimiento político, algún espacio colectivo tenía que llevar su nombre para que no se perdiese. Bueno, no fue posible otra cosa hasta tanto, en un momento dado dijimos, bueno, a esta cooperativa que estamos formando acá en Bariloche, Contanos eso, Ricardo, un poco, ¿cómo nació en Bariloche? ¿Cuándo? ¿Quiénes la pusieron en marcha y con qué intención? Bueno, primero fue el hecho de la intención fue reivindicar su lucha, ¿no? En Las Vallas había una granja integral. Ajá. ¿No? Mira. Había huerta, tenían gallina, conejo, vaca lechera, bueno, era una granja. Era de ese tipo ahí en la escuela en Las Vallas. Entonces la intención fue reivindicar su lucha como un educador de la lucha campesina, de los trabajadores rurales, y las condiciones nosotros entendimos en ese momento, porque no es que solo yo soy el principal promotor, por supuesto, pero lo construimos con muchos otros compañeros. Entonces dijimos, una cooperativa debería llevar el nombre de un maestro que luchó por la soberanía alimentaria, luchó por los pueblos originarios, luchó por los trabajadores, luchó por la educación pública y los pobladores rurales. Entonces, en un momento, acá en Bariloche, en el 2013, hubo un intento con otra cooperativa que era la Charcao, bueno, no funcionó, y después todo ese montón de gente que estábamos trabajando ahí, dijimos, bueno, vamos a construir otra, con el proyecto que nosotros instalamos acá en Bariloche de la producción ecológica de hortaliza. Dijimos, bueno, esta cooperativa se tiene que llamar Carlos Zapata. Cooperativa productora entonces de... Hortalizas. La cooperativa se llama Cooperativa de Producción Ecológica de Hortalizas, bueno, Carlos Zapata, ¿no? Claro. Pero el objetivo de toda la cooperativa es eso, ¿no? Pero además porque de eso se escribió un proyecto en 2012-2013, que lo presentamos en ese momento a la Secretaría, ahora la da de baja Secretaría de Agricultura y todo, ¿no? ¿La cooperativa nació ahí en el 2012 más o menos? En el 2013. 2013, o sea, bueno, pasaron una década ya. Sí, tuvimos mucho tiempo como pre-cooperativa porque lo compartimos con mucha gente, se fue construyendo el efectivo que debería hacer, a qué es lo que debería dedicarse, qué deberíamos hacer,
qué características debería adquirir en la zona. Bueno, y definimos que el nombre en función más que nada de su legado. Claro. Contanos, Ricardo, nos queda un ratito nomás. Contanos en estos 10 años cómo han transitado, con qué dificultades y qué dificultades y no, o qué cosas han disfrutado en este camino y bueno, y cómo están viviendo hoy el presente con tanta crisis económica, social, política, diríamos. Mira, a nosotros nos tocó transitar en principio la última gestión de, por ejemplo, de Cristina Kirchner como gobierno nacional. Nosotros siempre tuvimos un montón de cosas, fuimos muy críticos, ¿no? Pero seguimos avanzando y después nos tocó transitar todo el gobierno del macrismo y bueno, y después todo lo que vino del otro decisión hasta ahora. Pero en principio lo vivimos con mucha alegría, el hecho de ponerle su nombre y además por buscar construir una organización que totalmente solidaria. Nosotros trabajamos acá en Bariloche mucho con el municipio en varias ocasiones, con el hospital zonal, trabajamos mucho con los puestos sanitarios de los barrios, de prácticamente todos los barrios de Bariloche, y trabajamos mucho con los colegios secundarios y primarios, prácticamente casi con todo de Bariloche. Ah, ¿producen para los colegios primarios? ¿Para escuelas? Solamente, o sea, no es que producíamos, sino que difundíamos mucho el tema de la alimentación y la producción de alimentos. Ah, ok, claro. Entonces, si cualquiera que quisiese saber de eso, entra a la página de la cooperativa Carlos Zapata y va a ver momentos que hay escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de niños más chiquitos, yendo a conocer la cooperativa e interesarse por el tema de la salud, de la alimentación. Voy a ir entonces. Yo sé que un curso de la escuela en la que trabajo fue un cuarto año, ahora creo que ya egresaron en realidad, fue el año pasado, no el anterior me parece. Así que voy a organizar alguna salida y te vamos a ir a visitar en curso también, en grupo ahí. Y después con lo que vos me preguntabas, o sea, fueron momentos muy lindos, ¿por qué? Porque lo construimos muy de abajo, de mucha discusión interna, mucha participar con otras organizaciones también, porque hemos participado de muchos otros espacios, y hasta que llegamos a este momento que, bueno, como toda la sociedad trabajadora, y de muchos aspectos de la vida social del país, hoy la está sufriendo. Y principalmente a nosotros nos queda la esperanza. Seguimos trabajando, estamos bien trabajando, tenemos producción, compartimos mucho, pero también nos toca esta cosa, el trago amargo de estar viviendo en una situación así. Claro. Inédita, por el grado de ¿cómo se llama?, de desarticulación, un montón de cosas que se construyeron no con poco sacrificio. Pues, o sea, todo lo que se construyó no fue porque hubiera un gobierno que le encantaba hacer las cosas que sean así, sino que se dieron porque hubo mucho trabajo de muchísima gente que así lo quería y así lo militaba. Porque no fuimos los únicos, nosotros tuvimos un trabajo de alguna manera más distinto porque buscamos reivindicar la vida levantar la vida o lo que fue un maestro, ¿no? Mira, yo te cuento en un momento nosotros tuvimos una relación importante con el Guavo de Pedro,
y vino a la cooperativa y estuvimos con él, lo vino a visitar, y nosotros una de las cosas que quedó marcada en ese trabajo que pudimos compartir un rato con él, que decíamos, o sea, la mayoría de las organizaciones de productores, cualquiera sea de cooperativa, o tiene nombre relacionado con la tierra o relacionado con la producción. Y le decíamos, esta tiene nombre de Carlos Zapata. Un maestro. Y después la otra gran alegría que nosotros hemos tenido es que a través de ese laburo que se difundió por todos lados, llegamos a encontrarnos con su hija. Ella vino a la cooperativa, vino con su hija. A través de la difusión que hizo Guado de Pedro cuando vino, porque sabíamos que, bueno, que lo emocionó mucho el visitar la cooperativa, conocer la historia, y él después en sus redes sociales, su prensa, bueno, quienes trabajan con él, difundieron especialmente un video sobre la cooperativa. Sí. ¿A partir de eso apareció la hija? A partir de eso le llega la noticia a Malén, y bueno, entonces ahí se pone en contacto conmigo y pregunta si realmente era el nombre de su papá, y bueno, ahí que ella viene a la cooperativa, viene con su hija, viene con su mamá a conocer en ese momento, y ahora volvió a venir otra vez, o sea, a partir de eso empieza una relación con ella, porque, o sea, una relación presente eso, además, ¿no? Qué lindo, sí. Y, o sea, eso para mí es un orgullo muy grande, una satisfacción enorme, y para mucha otra gente que lo empezó. Primero nosotros comentábamos qué es lo que había sido Carlos Zapata, cómo buscamos, pero cuando las compañeras integrantes de la cooperativa que están hoy, conocieron a su hija así en presencia, bueno, esta era la hija de Julano, y cuando ella, su mamá, le contaron cómo había sido ese momento, bueno, cuando a él lo secuestran, lo agarran, que vienen a contar, entonces la compañera también en un momento de ¿qué es lo que estamos escuchando? Claro, mira. ¿No? Y relatos que rompen el silencio ahora, tal vez, ¿no? Todavía en este momento. Totalmente, así, o sea, es muy fuerte, es muy lindo, o sea, para mí es muy lindo, muy fuerte, y obviamente que hace que bien ahora la estamos pasando muy mal por el hecho de todo lo que sucede a nivel social, ¿no? Pero es un abrazo, estamos convencidos de que este debería haber sido siempre el camino, y bueno, tampoco estamos dispuestos a retroceder en ese camino. Veremos cómo se va a hacer, pero bueno, es una situación que por lo menos organizativamente nos agarró en un momento que estábamos bien. Qué bueno. Porque si esto hubiera sido de otra manera, ya hubiéramos desaparecido con otras cosas. Ricardo, es un placer siempre dialogar contigo, conocer cosas nuevas, recordar, así que te mando un gran abrazo y la seguimos en cualquier otro momento. Hasta cuando ustedes lo quieran. Ya me voy a acercar con estudiantes ahí a la cooperativa. Dale. Un abrazo, Belén. Un abrazo grande. Bien.